que ha merecido la pena, porque he trabajado a jornada completa, tengo dos peques, el año pasado tenían 2 y 4 años y bueno, y estudiando la oposición pues como podía. La 12 al final de todo Castilla-La Mancha, que bueno. Y el supuesto, que es lo que, bueno, ya sabes tú, que es lo que más miedo me daba el año pasado, conseguí sacar la mejor nota que he tenido durante todos estos años. La oposición, bueno, había dejado de trabajar también porque trabajaba en secundaria, lo dejé todo por estudiar. Entonces, entre medias me presenté por Madrid y en Madrid también me pegaron un palo. Mi vida era la oposición y que si no aprobaba la oposición, pues que no sé ni qué iba a pasar. No tengo sensación de haber perdido tampoco el tiempo, ¿sabes? Porque parecía que se me iba a acabar el mundo y no pasaba nada. O sea que luego, pues sí que tuve 2 hijos y mira, he aprobado con 2 hijos. Que al final, digo que es triste porque al final, pues eso, no son objetivas, eso lo decimos No. todos y son oposiciones que no te valoran como maestro. O sea, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Hoy no soy el protagonista, de hecho hoy estoy con Sandra. Sandra fue alumna nuestra de la academia el año pasado, se preparó con nosotros y ahora nos va a contar su historia. Ahora ya se puede decir que es ex opositora porque se ha convertido en funcionaria y lo dicho, hoy no va de mí, va de ella. ¿Qué tal, Sandra? Cuéntanos un poquito cómo fueron estas últimas oposiciones. hola Diego, pues encantada de estar contigo y bueno, de esta otra manera mejor. Pues el año pasado pues nos veíamos así, pero bueno, era en clase y era un poco más dura la experiencia. Y nada, pues muy bien porque por fin este año he conseguido sacar la plaza después de un año muy duro y bueno, que ha merecido la pena porque he trabajado a jornada completa. Tengo dos peques, el año pasado tenían 2 y 4 años y bueno, y estudiando la oposición pues como podía. Ese ha sido el resumen de mi año caótico. ¿Y cómo te fueron? Cuéntanos si quieres un poco a nivel de resultados, cómo te quedaste, porque recuerdo que como hasta el último momento no lo sabías al 100%. Sí, la verdad que no quedé nada mal. O sea, yo tenía el baremo ya este año, iba un poco a por todas porque el baremo lo tenía casi al 10, bueno, era un 9,9999, o sea, para decir que era un 10. Y bueno, eso sí que me animaba mucho a que este año pues tenía que dar un poco todo. Y bien, la verdad que quedé la 12 al final de todo Castilla-La Mancha, que bueno, Muy que bien. para mí es un orgullo. Que no lo hemos dicho, pero Sandra es maestra de educación física de Sí, Castilla-La sí, Mancha. Sí. sí, sí, sí. Y bien, bueno, las notas, no sé si quieres que te cuente un poco el tema de Sí, cuenta un notas. poquito, sí, cómo te fue. Sí. Sí. Pues la primera parte saqué muy buena nota en el tema, que era la parte también que llevaba bastante, con menos miedo, porque es la que otros años también había sacado buena nota. Saqué un 8,5, casi más de un 8,5. Y el supuesto, que es lo que, bueno, ya sabes tú, que es lo que más miedo me daba el año pasado, conseguí sacar la mejor nota que he tenido durante todos estos años, que era un 6,8 por ahí, que no, para mí no fue como una gran nota porque esperaba un poco más después de haberlo preparado como más a conciencia, pero bueno, me hizo tener ahí una buena media para pasar al segundo examen pues pues eso, con más decisión, ¿no? Y en el segundo sí que saqué un 8,5 entre el primero, o sea, la programación y la situación de aprendizaje. Como no sabes qué nota te ponen en cada parte, pues tampoco puedo decir en qué saqué mejor nota. Pero bueno, la media yo creo que es buena también. Yo estoy contenta, salí muy contenta del segundo examen. Y bueno, pues ya al final, pues eso, saqué una buena media entre eso y luego cómo te hace la nota con el baremo, pues ahí quedé bien. Sí, ahora hablaremos, si te parece, Sandra, como de cada una de las partes. Ha sido de una forma más específica, pero era para que te conociesen. Y te quería preguntar, por otro lado, nos has dicho que tenías mucho baremo. ¿Cuántas veces has opositado? ¿Esta oposición cuál era? Pues yo me he presentado, a ver, yo empecé tarde a opositar, tarde quiero decir, porque yo estudié primero INEF, hice la licenciatura, entonces yo no pensaba dedicarme a primaria. Sí que es algo que tenía siempre claro y que me gustaban los niños y tal, pero como por INEF hice la rama de ocio y tiempo libre, pues ahí como, no es que perdiera los años, pero claro, voy como 10 años por detrás de mucha gente que ha aprobado este año, ¿no? Y realmente me he presentado por educación, o sea, por primaria, son 5 convocatorias las que he hecho. Una de ellas fue solo a firmar, porque fue cuando tuve el segundo peque y fue complicado. Ese año tuve que abandonar de estudiar porque no podía, no dormía, no.
y realmente así estudiando, pues cuatro posiciones. Y esta ha sido, y bueno, realmente son 5 convocatorias, pero bueno, a la última ha sido la quinta. Bueno, Es muy la que bien. me ha tocado. Lo importante es que ella funcionaria, muchas veces no son las veces, por así No, decirlo, valga la redundancia, y sobre todo que por el camino entiendo que esa que me comentas sí que lo pasaste mal, pero no has dejado de vivir, has tenido dos peques, has seguido trabajando, pero creo que eso es importante también. y yo la primera vez que me presenté fui con mucha energía, como pensando bueno, que si no aprobaba la oposición, bueno, había dejado de trabajar también, porque trabajaba en secundaria, lo dejé todo por estudiar. Entonces sí que fue un palo gordo, porque aprobé, de hecho es que todas las he aprobado, menos, bueno, esa que fui a firmar, porque fui realmente a firmar, pero todas he sacado, he aprobado y claro, bueno, menos una, también, perdón, entre medias me presenté por Madrid y en Madrid también me pegaron un palo Mm. la segunda vez. Pero las de Castilla-La Mancha sí que he aprobado todas. Y, y sí que bueno, Me he perdido la pregunta, perdóname. No, que me- eso que me refiero, que sí que alguna te fue mal, pero que no dejaste de Sí, vivir. eso es, que no he dejado de vivir, sí, que me he liado. El primer año que me presenté sí dejé de trabajar y parecía que mi vida era la oposición y que si no aprobaba la oposición, pues que no sé ni qué iba a pasar. Mm. Y bueno, pues no aprobé. Y bueno, la vida me fue por otro lado. Empecé a trabajar también como maestra en otra comunidad porque me llamaron de una bolsa extraordinaria en Cantabria, que estuve genial allí. Y bueno, empecé a coger puntos también por ese lado. Y bueno, pues eso, no tengo sensación de haber perdido tampoco el tiempo, ¿sabes? Pues cuando me dedico a estudiar, me dedico a estudiar. Lo que pasa que sí que ese año fue duro y también el estrés pues me hizo, bueno, yo creo que fue el desencadenante de la colitis ulcerosa que sufro desde el 2017. Y yo creo que sí que las oposiciones pues ahí fueron complicadas para mí por eso, porque parecía que se me iba a acabar el mundo y no pasaba nada. O sea que luego pues sí que tuve 2 hijos y mira, he aprobado con 2 hijos, que no es fácil No, decirlo. no es fácil y ahora toca respirar, volver a reconectarte y disfrutar ese tiempo que invertías quizá en opositar, ostras, en hacer deporte, lo que tú quieras, vaya. Eso es. Y ya siendo más concretos, y ahora que sí que te puedes crecer y de hecho quiero que te crezcas, ¿qué piensas que hiciste muy bien en estas últimas oposiciones? Pues, bueno, lo que te decía de que iba como en baremo me hizo pensar que podía ser, ¿no? Que podía ser un buen año y eso sí que te hace, bueno, hay gente que sé que ha aprobado sin experiencia o sin puntos, porque yo también hice muchos cursos, pues también tengo la otra carrera, hice también el grado, la adaptación, entonces al final vas consiguiendo puntos de un lado y de otro, ¿no? Y eso sí, eh, pues que te hace pues sentir que bueno, que puede ser tu año, ¿no? El estar trabajando pues también te ayuda, porque es verdad que yo cuando empecé a trabajar, empecé a opositar, no trabajaba por primaria y también estás hablando de algo que no conoces tan bien. Has estudiado, pero no tienes la experiencia práctica. Y bueno, pues yo creo que la organización, en mi caso, el organizarme, porque claro, con 2 enanos trabajando a jornada completa, pues yo sabía que me jugaba mucho, pero jugaba más, no que si no aprobaba, pues no me iba a pasar nada si no aprobaba, pero era el tiempo perdido. Yo la sensación que tenía era que si no aprobaba, me lo iba a echar en cara por el tiempo perdido, pues sobre todo con mi familia, con mis hijos. Entonces, bueno, un poco eso es lo que me ha hecho motivarme. Y lo que yo creo que ha sido la organización, el organizarme. A la fuerza, con tu estilo de Sí, vida y con todo lo que tienes, es creo obligatorio. Mira, yo sí que sí, quiero destacar un par de cosas que creo que hiciste muy bien, más desde la figura de que soy preparador y creo, no sé si hemos estado 2 años juntos o si no es sí, 2 años, sí, 2 años, ¿no? mm, Creo que eras una opositora, una persona que se implicaba en la preparación. No hay tantos opositores así. Se implicaba, me refiero, en el sentido de que venías a las clases, si algo no lo comprendías, lo preguntabas. Opositora pesada en el buen sentido, de, oye, que si tengo dudas te las voy a hacer, no me voy a dejar nada. Y siempre lo digo, el aprendizaje es generativo. De nada sirve que te dé muchas explicaciones que si tú no te preguntas y no piensas sobre aquello que te están diciendo, no vas a aprender. Entonces, en ese sentido, creo que lo hiciste muy bien. Y si te parece ahora, Sandra, vamos a meternos ya de lleno, de forma más concreta. Tema, ¿qué tema te salió? Y si quieres poner algún ejemplo de qué tenía bueno ese tema, así siendo lo más concreta posible. Lo que piensas que te diferenció para sacar ese 8,5 que me has dicho.
Sí, pues mira, a mí me salieron dos temas, que aquí en Castilla-La Mancha sacaban dos bolas. Sí. Me salió el tema 12, que es el de expresión corporal, y el tema 23, que es de la metodología. Entonces, los dos temas los llevaba, los dos los llevaba preparados, pero no sé por qué en ese momento decidí, dije, me voy a por el de expresión corporal. Sí que hubo cosas que me hicieron decantarme por él. Por un lado pensé, digo, el 23 pues no sé, parece lo que decimos siempre, ¿no? Que lo va a elegir más gente, no sé por qué. Porque, bueno, al final la expresión corporal no le gusta a todo el mundo. Y el tema 23 pues bueno, si te lo has estudiado, es mucha teoría, pero también tienes que meterle chicha práctica, porque para destacar un poco en ese tema, porque si solo hablas de los métodos, pues tampoco destacas sobre los demás. Pero bueno, algo medio así como que tenía que coger el 12. Luego también es verdad que había hecho un simulacro contigo y de los que hice, que yo este año es el año que más simulacros he hecho, sin duda, porque también nos obligabas mucho. Eras muy ¿Cuántos, pesado también. cuántos has hecho? ¿Cuántos has hecho? Pues no me acuerdo, pero más de 8 simulacros y luego mini Ah, simulacros, muy por bien, sí, 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 supuesto. sí. Sí que he hecho, sí he hecho bastantes. Sí, Y luego eso hablaremos, de hecho, ahora sí es con el tema, pero recuerdo que el día de antes, o si no fueron 2 días antes, me hiciste la exposición completa, sí, también, que también. la tengo grabada, por cierto. Sí. Nada, nada, perdona, sigue con el tema. Nada, nada. Pues eso, que del tema 12 yo en esta oposición, a ver, fue un poco raro porque nos hicieron esperar mucho tiempo antes de que llegara la bola. Estuvimos como una hora sentados. Pero luego, desde que llegó la bola, escribieron los temas y no nos dejaron escribir como 10 minutos. O sea, estaban los dos temas escritos, sí, porque todos tenían que empezar a la misma hora, ¿no? Era un poco Ah, extraño. Este año ha sido muy raro. sí, sí. Pero bueno, a mí me ha venido muy bien porque en esos 10 minutos dije, ¿cuál cojo? Tal, y en mi cabeza ya pues tenía muy clara la estructura de los dos temas. Y decidí coger el 12, me hice como mi esquema en la cabeza y entonces ya fue automáticamente escribir mi introducción, luego yo escribía siempre el final, la conclusión, bibliografía para cerrarlo. Y yo creo que lo que más me gustaba de ese tema era la parte práctica, o sea, que era muy práctico. Yo lo hacía, pues lo hablaba de las tres partes del tema, las tres, la dramatización, se me ha olvidado, he borrado. Ha borrado todo el tema. La danza, la Sí, dramatización sí, y el mimo, perdona, eran sí. como los tres puntos así más clave y hacía muchas alusiones prácticas a cada una de las partes. Y luego lo hilaba mucho con la legislación, que yo creo que eso era súper importante porque como decía, encima era un año con cambios de LOMLOE y demás, pues ahí como que yo sí que he intentado en cada una de las partes poner esa guinda, de decir, yo domino muy bien la legislación y lo hilo con la práctica. Yo creo que ese es el equilibrio que yo le daría al tema. Y del supuesto, que has dicho que este año, aunque no fue una notaza, sí que te sirvió, al final tenemos que ser Sí, funcionales. sí, ¿Cómo te lo preparaste un poco el supuesto? pues el supuesto, yo lo que más miedo me daba, que es lo que yo te decía a ti siempre, es el tiempo, el tiempo, el tiempo, porque claro, el tema son 2 horas, pero el supuesto era hora y media. Y a mí me resultaba muy difícil eso, que te sacaran de repente los supuestos y volcar ahí un poco, no es ya volcar lo que sepas o no, sino ir al grano, porque es que había que ir al grano en una hora y media. Yo creo que este año a mí la sensación es que los supuestos no fueron tan complicados, de que no te metían muchas adaptaciones, ni mucho. No quiero decir que fueran fáciles, pero menos liosos vi yo que fueran, ¿no? Uno hablaba del modelo de educación deportiva dentro de los programas escolares saludables de Castilla-La Mancha Mm, y otro hablaba de las Paralimpiadas y metía, claro, estaba muy relacionado con los Juegos Olímpicos. Y yo, como había trabajado el modelo de educación deportiva en el cole, pues me decanté por ese. Y también llevaba una situación de aprendizaje del Twincon, entonces un poco lo había trabajado a través del Twincon en el cole y lo metí ahí. Y conocía desde dentro también el programa Escolar Saludable. Entonces, bueno, pues me fue más fácil. Por eso quizá pensé que a lo mejor había sacado más nota, pero bueno, otra gente pues lo defendería mejor o bueno, como esto es tan subjetivo, pues no sí, sabes y eso, nunca. hora y media, ¿no? Te centraste más en el deporte, lo que te dijiste, Sí, el modelo de educación tenías que deportiva. Sí. sí, tenías que explicar la pretemporada, o sea, cómo lo habías desarrollado Mm, la pretemporada y luego concluir con, pues como hablábamos en todas las situaciones de aprendizaje, con un proyecto final o que sí, era como la fiesta final. Yo creo que lo llamaban algo así. sí, 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 sí. Lo hilaba con los recreos activos, que es uno de los programas que hay, uno de los programas de, de actividad regulada en los recreos.
Y bueno, pues lo hilaba un poco así, hablando desde dentro, entonces yo creo que eso también pues te da credibilidad, ¿no? Que al final no hablas solo del modelo, sino que lo metes dentro de, pues eso, de lo que son los programas de Castilla-La Mancha. Eso es, fuiste yo creo que muy concreta. Mira, aquí también es una declaración de intenciones porque dices, en Castilla-La Mancha, sí, igual el supuesto era más sencillo que en otras comunidades, pero a veces que sea sencillo no es bueno, porque todo el mundo lo va a poder contestar. Entonces tienes que saber contestarlo bien. Y en este caso te pedía modelo de educación deportiva. No te vale que digas, no, es que yo el deporte lo trabajo así. No, no, un modelo que tiene su evidencia, que también lo vimos en clase, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, de nuevo, ser específica creo que te diferenció. Respecto Sí. al documento, si quieres, Sandra, nos metemos con la programación. Vamos a hablar primero del propio documento, lo que tú sientas que gustó o cosas chulas. Sé que no te darían mucho feedback, pero que tú dijeses, oye, estoy orgullosa de esto que llevo en el documento, de la programación y las situaciones. Pues yo creo que el documento físico te refieres, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que al final es un poco la claridad del propio documento. O sea, yo creo que esta oposición, al ser tan subjetiva, y yo Mm, desde dentro siendo maestra y teniendo gente que me ha hablado un poco de cuando era tribunal, porque yo les he preguntado mucho a mis compañeros el año pasado, y el ponérselo fácil. Yo creo que eso es imprescindible. O sea, ponérselo fácil al tribunal y un documento pues tiene que ser visual. Yo creo que es importante. La legislación la tienes que meter sí o sí, pero claro, yo la metía, pero a base de, pues, de tablas, hilando mucho todos los elementos curriculares, que al final eso, y yo hacía en mi explicación mucha alusión a esas tablas. En la página tal pueden ustedes ver, entonces eso se lo ponía fácil, yo creo, al tribunal, el hilarle la legislación, pero de manera muy visual. Y luego, pues las tablas que tenía de cada situación de aprendizaje, pues claro, es mucha información la que tienes que meter para que luego cuando tú explicas también la situación de aprendizaje, pues la vayan entendiendo. Y bueno, pues yo le daba yo creo que eran como dos caras a cada situación de aprendizaje, que llevábamos 12 y el resto, pues eso, la parte de legislación que hay que meter sí o sí. Hablé mucho también, bueno, esa parte yo creo que la modifiqué bastante, la de la gestión de aula, porque al final es tu identidad docente y explicas cómo trabajas. Y el final, la evaluación. La evaluación que había cambiado también en Castilla-La Mancha, habían un documento nuevo sí. y con el cuaderno de evaluación pues, La estaba. evaluación también había cambiado hace muy poquito tiempo, Y sí, por sí, sí. eso, y habían introducido la herramienta del cuaderno de evaluación y yo sabía como también había trabajado con ella, quería hablar de ella, porque bueno, pues al fin y al cabo es con la que estamos trabajando. Y el DUA, claro, el DUA también lo introduje y bien. Yo creo que, pues hablando yo siempre te preguntaba, ¿qué meto, qué no meto? Pues Sí, yo metí dos alumnos con los que había trabajado, ya está. que podía hablar de ellos y bueno, si me preguntaban, pues podía hablarles de cosas reales en ese caso. Entonces, bueno, un poco yo creo que es eso, la claridad del documento y ponérselo fácil al tribunal. Creo que has dado en el clavo a la hora de hablar de gestión de aula como identidad docente, porque es que, mira, justo ayer vino Yosune, de la magia de la educación física, Qué guay, a yo la hablé de ella academia. mucho. Hizo una formación, si quieres te la pasaré y le echas un vistazo, porque fue una formación muy práctica. Y es lo que tú dices, se ve mucho que eres un docente realista si le hablas al tribunal de agrupaciones, de cómo optimizas el tiempo de compromiso motor, si hablas de que hay algún conflicto, cómo lo solucionas, cómo haces para motivarles, cómo haces para iniciar las situaciones de aprendizaje. Eso da esencia, eso te va a ver el tribunal y va a decir, oye, es docente de educación física. Y aunque no tenga experiencia, sabe de qué va nuestra asignatura. Así que creo que ahí lo hiciste Al muy final bien. es triste, o sea, no es que sea triste decirlo, no sé si me explico, Mm. que tú tienes que ir a venderte. O sea, No, son no, esas 100%, posiciones que 100%. tienes que venderte. Entonces, al final, digo que es triste porque al final yo creo que no son, pues eso, no son objetivas, eso lo decimos No, todos, y son oposiciones que no te valoran como maestro. O sea, es que al final yo decía, digo, bueno, voy a venderme. O sea, yo sé que soy buena maestra porque yo sé cómo trabajo, pero claro, no me ven en el día a día. Pero sí, bueno. 100%. Y mira, hablando de vender, tu exposición, ¿cómo fue? ¿Qué piensas o qué percibiste que les gustó mucho? Cuéntame un poquito. Pues yo ese día, yo creo que fui un poco eso, a por todas, porque digo, venga, ya me queda esto, vamos a. Ese día fui la primera en exponer, que estuvo muy bien, porque al final no tuve que estar toda la mañana. Enseguida fui a la encerrona, me salieron tres situaciones de aprendizaje y pues o sea, dos, una la llevaba regular, otra que dudé con esta que escogí
Y al final dije, venga, no, a por esta. Y ya tuve claro que iba a coger esta, que era de condición física y salud. Trabajaba las capacidades físicas básicas. Y bueno, pues ir muy tranquila, muy tranquila. Yo, la verdad que también que el tribunal sea cercano hace mucho. Yo tuve suerte con el tribunal porque en todo momento nos lo pusieron fácil. Se acordaban de mí también porque había escrito, escribía con la letra muy grande y había escrito muchas, decían que escribiéramos a dos caras, otros años no te dejan y este año decían a dos caras y yo decía, digo, y yo les pregunté, digo, es que yo escribo con Pilot y me daba miedo que se me calcaran las hojas. Y le dije, ¿puedo escribir a una página? Entonces, claro, al escribir a una cara, pues imagínate la cantidad de folios que escribí. Pues justo el que estaba en mi tribuna, se acordó de mí y me dijo, ha valido la pena escribir tanto, ¿verdad? Digo, uy, y dije, Jolín, pues mira, se acuerdan, porque por lo menos, bueno, pues el tema lo hice bien y que se acordaban de mi tema. Que eso también dices, Jolín, pues era cercano, ¿no? Y luego ese día, sobre todo, pues el estar tranquilo, el venderte, el hacerles, no sé, yo creo que un poco, yo creo que la situación es decir, quiero trabajar contigo, ¿no? O sea, que ellos crean que eres un buen maestro para trabajar contigo. Y al final esa es la clave. Yo lo practiqué mucho, bueno, te mandé el vídeo a ti, a una compañera también, y exponernos puse a mucha gente, pero sí que me dejaron una aula aquí en el cole de mi pueblo y y me fui allí no sé cuántas mañanas a escribir en la pizarra, me grabé un montón de veces, me vi un montón de veces y al final yo creo que eso, el repetir, repetir y repetir es lo que te hace. ¿Te dieron algún tipo de feedback, Sandra? En el sentido de, ¿notaste que les gustó mucho una parte de la programación de la situación o no? Pues me aplaudieron al final. Qué bueno. Que eso no me había pasado nunca. No sé si lo hicieron con todos, porque como luego no me quedé al resto de posiciones, Ya. pero yo me fui con muy buen sabor de boca. Y luego sí que me gustó mucho que al final ya después de todo, pues sí que me preguntaron cosas de materiales que llevaba, pero ya además me lo dijeron, esto ya está fuera como fuera de Sí, grabación, ¿no? como Y me para ellos. Sí, me preguntaron cosas de materiales que llevaba, luego compartieron, pues sí, yo no sé si de quién, de Mariana Morales, que hablé de ella, y me dijeron que habían estado con ella, una de ellas me dijo que había hecho una formación con ella, o sea, que hablé de gente, pues eso, de Josune también, Qué bueno. bastante con la gestión de aula, y estuvo bien, yo disfruté mucho, ¿Qué, disfruté mucho. qué materiales llevaste, Sandra? Pues llevaba la unidad esta de condición física y salud Mm. y trabajaba eso, las capacidades físicas básicas y luego al final trabajaba a través del marcador colectivo de Orlick, Sí, con el aprendizaje cooperativo. Entonces, bueno, pues trabajaba cada capacidad física básica por separado y llevaba diferentes materiales pues, de juegos así como más chulos que yo había visto y había puesto en práctica, pues el del 15 de Víctor Arufe, por qué ejemplo, bueno. que yo lo sigo poniendo en práctica porque les gusta mucho a los chicos. Trabajaba mucho a través del aprendizaje cooperativo todas las situaciones, las capacidades físicas básicas. Llevaba los exit tickets para la evaluación. Llevaba un cuaderno, eso sí que lo enseñé, que llevaba lo metí junto, metí todas las situaciones de aprendizaje, pues todos los materiales que trabajaba con los alumnos, los metí y se los di como un cuaderno del alumno. Y eso sí que lo vieron entero, que no era solo de la situación de aprendizaje que llevaba. De bueno, ya que me lo he trabajado, pues se lo enseñé. Y luego, pues el portfolio también lo llevaba y lo enseñé de todas las situaciones de aprendizaje, recogiendo todas las evidencias de cada situación de aprendizaje. Y de estas que no llevaba tanto material, no era una No. situación de aprendizaje que llevara mucho material, en la dos que tenía de salud llevaba muchísimo y me hubiese liado mucho, yo creo, al explicarla, y en esta fue casi más fácil por eso, porque no llevaba tanto. Y bien, yo creo que fui como muy directa, muy a explicar, y encima también la había puesto en práctica, entonces, jolín, eso también está bien. Sí, sobre todo es que muchas veces la gente se pierde en quiero llevar muchísimo material. Tú has hablado de 3 o 4 materiales que intuyo que los defendiste muy bien, que tenían un para qué. No llevo un material súper chulo, pero igual no te sirve de nada, no hace que tu alumnado aprenda. Mira, un ticket de salida, que es lo más sencillito del mundo. Si lo conectas bien con lo que quieres que aprenda tu alumnado, ya está, ya tienes mucho ganado. O sea, no hay que en Y llevaba ocasiones reinventar la rueda, sí. No, que llevaba también la rúbrica, pues que me estoy recordando así de elementos que Sí, llevara la diana de autoevaluación y claro. luego sí que llevaba una escala de Borg que hice como a modo de termómetro, así que como que iban colocando las pinzas y bueno, les expliqué un poquillo ahí cómo lo trabajaba y les ¿Qué, gustó, yo creo que les gustó. qué Era curso muy era que no lo has dicho? para quinto de Para quinto, primaria. para quinto. Mm. Vale.
Ah, muy bien, Y muy es la bien. que he llevado siempre, la verdad que, y esta situación de aprendizaje en concreto, Sí. la he llevado casi desde el principio, la he ido modificando, Mejorando un poquito, ¿no? Claro, sí, 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 pero sí. es de las que lleva, porque luego sí que he ido cambiando, pero esta la llevaba siempre, así que bueno. Bueno, salió muy bien, que es lo importante. Sí. Y mira, volviendo al principio, que has dicho que tu organización era lo mejor dentro de tus fortalezas, ¿cómo te organizaste, así siendo un pelín más específica? El ser mamá, Mm. maestra y además opositora que va en serio. Pues sinceramente eso, lo más difícil era organizar y compaginar la vida familiar, laboral, con el estudio de la oposición, pues con las clases que teníamos cada 15 días, ¿no? Yo creo Mm, que era. sí. Claro, tenía un peque de 2 años y otro de 4. Y lo más fácil era sentirme culpable por no estar con ellos. O sea, eso era Eh, muy complicado. Luego Y es que no me lo ponían a veces fácil. me acuerdo que aparecían en mitad de la clase, aparecía alguno por ahí. El de No me lo 4 ponían, creo que es. Sí. no me lo ponían nada fácil. El pequeño me decía, mamá, no estudies, deja ese colegio. Había frases de esas, ¿no? Que escuchaba todos los días, que era bastante duro. Y la verdad que sin el apoyo pues de mi pareja, que al final era el que cargaba un poco con esas horas que yo dedicaba a estudiar, porque yo hasta diciembre o así me despertaba muy pronto, a las 5 de la mañana me despertaba, sacaba un par de horas así antes de ir a trabajar y luego cuando volvía por la tarde pues lo que podía. O sea, que tampoco dependía un poco de los críos, de pues si podía sacar una hora, 2 horas las sacaba. Y lo que pasa es que ya acabé muy cansada hasta de levantarme tan pronto, entonces invertí un poco y a partir de diciembre lo que hice es estudiar por las noches, o sea, quedarme un poquito más. Y todo esto sumado a días que se despertaban y no dormían bien, pues eso, que al final es difícil. Pero yo creo que al final lo importante es lo que se dice un poco siempre del tiempo de calidad, pero es así. Yo, mira, en el 2016 o 17 que fue cuando empecé, dejé de trabajar, dejé mi vida por esto, a lo mejor no sé cuántas horas echaba. Pues imagínate mañana y tarde, pero no eran tan efectivas como las de este año, porque al final sabías que si no aprobabas, lo que perdía era también el tiempo de estar con ellos, ¿no? Y era un poco eso, yo creo que la organización y el apoyo, el contar con apoyo, si no, Sí. No, no, al imposible. final. Es lo que digo No. muchas veces, que personas como tú, perfiles que quizá tienen tiempo contado, el trabajo ha de ser muy inteligente. Pues en este caso dices 8 simulacros. Ostras, esos 8 simulacros te han dado seguro ventaja respecto al opositor que igual tenía todo el día, pero ha hecho un simulacro. Y ha llegado el Mm. día del examen, se ha quedado en blanco, no ha sabido redactar. Sí, Entonces, es que conforme. lo de Sí. los simulacros a mí me pareció imprescindible. Y mira que Cuesta, y mira que cuesta, ¿no? ah, Sí. y hay veces que nos ponían a hacerlos ahí obligados en las clases que Sí, es decían, verdad, al "No principio me voy a hacíamos un mini sentir". simulacro, pues eso, para evocar. Mm. Y era, pues eso, que al final los simulacros era como, venga, ya me lo he quitado. Es que era horrible Ah, cada semana. Pero al final yo creo que sí que es súper importante, es de lo que más, porque al final es que lo que te prepara para el examen, si es que ese día que es repetir un poco, mira lo que me pasó a mí, que el tema 12 ya lo había hecho y me sirvió de mucho el haberlo hecho. Yo totalmente. creo que Y luego otra cosa pues que hacía mucho era empaparme en tiempos así récord, pues con podcast, por ejemplo. Cuando Mm. yo tardaba 25 minutos al cole, pues todos los días me escuchaba un podcast de, pues yo qué sé, o el tuyo de todos los días ya te oía por la mañana, el de la educación física del siglo XXI, no es gimnasia, el valor de, o sea, todos eran relacionados. Recursos, sitiar tu Sí, cerebro a tope. Muy bien. era como, sí, eso es, era como focalizarme ya desde por la mañana, que había días que no te apetecía. Sí. Desde el día de que salía del cole digo, me pongo un... No, me pongo un podcast. Déjame en paz, déjame, Diego, pesado. Diego. Pero, Sandra, ¿tenías como algún día así de desconexión, de decir hoy no toco nada de Oppo o no? Los fines de semana, pues sí que me dejaba un día para, sobre todo al principio. Al final, ya cuando se iba acercando junio, ya te daba un poco más No, ya, ya vas a poco. sí, y ya era un poco más a saco porque ya te metías también con programación y era un poco más complicado. Pero al principio sí que solía respetar un tiempo así, pues eso, para estar con la familia sobre todo. Y bueno, yo no he dejado tampoco de irme si había un irme a un cumpleaños o en Navidad a disfrutarlas. O sea que al final tampoco puedes dejar todo No, por la no. oposición porque no sabes lo que te va a pasar. O sea, es que no, Sí, no. sí, no es insostenible. Y Mm. mira, si te parece, Sandra, ya para acabar, estas dos preguntas son marca de la casa. Si tuvieras la potestad de que todo el mundo te leyese y pudieras escoger una cita, ¿cuál sería? ¿Una frase? Pues mira, te voy a contar una anécdota que me ha Vale. pasado.
¿vale? que es muy curiosa porque estaba pensando qué cita digo, ¿no? Porque yo sabía que me lo iban a preguntar. Y yo había una que ponía en los supuestos, que era de Eduardo Galeano, que decía, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, porque lo hilaba un poco al final del supuesto haciendo referencia, pues eso, a la importancia de nuestra labor docente, de que la educación física es la asignatura más importante, ¿no? Que al final, que es lo que yo creía, ¿no? Y cuando llegué, bueno, ya después de aprobar, llegué a mi cole este de prácticas y estaba hablando con el jefe de estudios, miro por la ventana y había un mural enorme en el cole que ponía esa frase. O sea que dije, jolín, Qué no bueno. sé, no sé si creo en el destino o no, pero bueno, al fin y al cabo decía, o sea, cuando la leí dije, bueno, pero este cole ya era para mí, ¿no? Ha cerrado el No, círculo total, ha cerrado el círculo, sí. pero total. Fue casualidad, la verdad que fue casualidad, pero me hizo mucha ilusión verla escrita, pues, diciendo, jolín, pues mira, no sé. Es una frasaza que la puedes interpretar de muchas formas. Yo la interpreto con que merece la pena. Merece la pena ese esfuerzo extra, merece la pena prestar atención 5 minutitos a ese alumno que quizá no le prestan atención en casa. Pues al final es eso. Mm. Mm, sí, y que yo creo que tenemos una profesión tan importante que al final la resume muy bien. Entonces, yo creía mucho en esa frase y bueno, pues me la encontré luego. Mira, Estuvo bien. y tenías solo una última pregunta, pero se me ha ocurrido otra que luego te voy a hacer. Ahora Ujú. vamos al materialismo más puro y duro. Compra que has hecho que más te ha influenciado en los últimos 6 meses o en el último año, como quieras. Pues aparte de los libros, porque es verdad que este año ha sido inversión en libros para sacar ideas, tú nos recomendabas muchos también. Sí. Pues me compré un iPad, tenía uno viejuno, pero necesitaba uno que funcionara bien, pues para gestionar un poco el estudio, porque la verdad que el tema, por ejemplo, de las tarjetas estas de repasos, yo Anki. utilizaba Quizlet, sí, en vez de Anki utilizaba Quizlet, Ah, sí, sí, sí. que es parecida, es muy Sí, sí, sí. parecida. Y luego, pues sí que la utilizo pues para I12 para mi cuaderno de uso diario del maestro. Entonces, bueno, pues esa ha sido mi inversión. Esa y los libros. Este año no, que ya es bastante. Buena inversión. Y te quería Sí. preguntar antes de acabar, ¿cómo lo celebraste? ¿Qué hiciste, Sandra? Cuando cerraste el círculo. Dices, me he sacado la plaza, ¿hiciste algo en especial? Joder, pues el día que me dieron la nota del oral era el cumple de mi hijo. O sea, también es que ha sido Buah, muchas casualidades. Y ese día estaba la casa llena de gente y yo dando botes por todos lados porque no lo sabía muy bien, pero bueno, tenía, con el 8,5 que saqué ya tenía claro que iba a sacar plaza. Bueno, no lo tenía claro porque no lo tengo, no sé, no lo he tenido claro hasta que he visto el nombre, ¿no? Porque luego sí que es verdad que enseguida salen Excels así del ranking, no del ranking, sino de la gente, claro, enseguida salen las notas. Y ese día ya sí que salí como que tenía más o menos el número 12 pero no me lo creía hasta que salió. Y luego, pues nada, me he pasado un verano de desconexión total, muy, muy, muy desconexión, que he llegado al necesario. cole y sí, pero me ha costado arrancar muchísimo, más que nunca. Y yo decía, digo, jolín, la verdad que no te da la sensación que has aprobado, porque al final es tu rutina, ¿no? De todos los días. Yo creo que la gente dice que te das cuenta al año siguiente de cuando la gente empieza a estudiar y dices, ostras, yo no tengo que estudiar, que es cuando todo el mundo te dice que es cuando te lo crees, ¿no? Yo de momento, o sea, me lo creo, pero bueno, también estoy de prácticas y todavía tienes un poco el miedo de decir, a ver si la voy a liar. Ahora la lías, ¿eh? Ahora la lías. No, no, hombre, no. Ya te digo, Pero es, bueno, es un pequeño trámite. Pues Sandra, muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que va a haber mucha gente que empatice con tu situación, que vea que es posible y sobre todo esa filosofía que has compartido de, aunque ha habido momentos difíciles, no has dejado de vivir. A ver si consigo, por otro lado, liarte ahora de cara a medio plazo, largo plazo y te vengas también a la academia a hacer alguna clase de supuestos, ya que has hablado tanto de supuestos, pues que ahora ayudes también un poquito a los opositores. Y no sé si quieres decir alguna cosita más y si no, lo dejamos por aquí. no, pues dar las gracias sobre todo pues, a la gente que me ha apoyado este año, porque ya, sobre todo mi familia, mi pareja, gente, pues compañeros que te han animado, ¿no? Y a seguir adelante, decir, venga, es tu año, es tu año. Eso lo he oído muchísimo este año. Y a ti también, porque al final has estado ahí aguantándome. Y bueno, pues eso, nada, que muchas gracias. Y nada, por darme la oportunidad también, porque es verdad que cuando yo estudiaba, cuando empecé también, sí que he buscado cosas de gente con hijos, cómo te organizas. ¿Y hay algún podcast? Yo creo que alguno tienes también tú por ahí o Sí, alguna... sí, con otras chicas, sí, sí, pero bueno, Y, y ahora te bueno, cuento.
te toca a ti. Sí, pues eso, que me digo, "Buah, ¿por qué no lo voy a hacer, ¿no?". Cuando me dijiste, digo, pues si puedo ayudar a alguien y contar mi experiencia, pues bueno, pues ahí se queda. Pues lo dicho, Sandra. Muchas gracias. Chao, Hasta Diego. luego.